Imagina un amanecer en Europa a comienzos del siglo XX. El aire huele a carbón y a humo de chimeneas industriales, las calles de París, Berlín y Viena se llenan de carruajes, trenes veloces y transeúntes que hablan de un mundo en constante cambio. Es un continente lleno de esplendor cultural y avances tecnológicos, pero también cargado de tensiones invisibles, como brasas encendidas bajo un suelo de madera seca. Los cafés parisinos comentan sobre política, los periódicos en Berlín anuncian innovaciones, y en los Balcanes, jóvenes nacionalistas sueñan con romper cadenas que aún los atan a viejos imperios. Nadie lo sospecha con claridad, pero ese mundo refinado y orgulloso está a punto de desmoronarse. Un solo disparo bastará para incendiarlo todo. Una bala en Sarajevo, en una tarde de verano de 1914, marcará el inicio de lo que se conocerá como la Gran Guerra, un conflicto que no solo cambiará fronteras y ejércitos, sino que transformará la forma misma en que la humanidad entiende la guerra, la política y la vida. Bienvenido a este relato pausado y detallado. Aquí recorreremos los días previos a la tormenta, las primeras explosiones de violencia, el interminable barro de las trincheras y el silencio pesado del armisticio. Este no es un repaso frío de fechas, sino un viaje sereno hacia la memoria de millones de hombres y mujeres que vivieron una época donde lo cotidiano se mezclaba con la tragedia, y donde el siglo XX encontró su verdadero inicio. A comienzos del siglo XX, Europa parecía vivir en equilibrio. Sus ciudades eran símbolos de cultura, de progreso y de modernidad. París brillaba con sus bulevares iluminados por farolas eléctricas, Berlín mostraba con orgullo sus fábricas y trenes veloces, Viena resonaba con valses y cafés llenos de intelectuales, mientras Londres extendía su poder por medio mundo gracias a su imperio colonial. La gente común sentía que vivía en una época de promesas, donde la ciencia, la industria y el comercio abrían puertas que antes eran impensables. Pero debajo de esa superficie elegante, se escondían tensiones profundas. Europa era como una familia poderosa que, aunque se sentaba junto a la mesa, guardaba en su interior rivalidades y resentimientos. Alemania, joven como nación unificada, buscaba su lugar entre los grandes, deseosa de demostrar su fuerza económica y militar. Francia no olvidaba la herida abierta tras perder Alsacia y Lorena en la guerra de 1871. Rusia, inmensa y atrasada en lo industrial, intentaba mantener su influencia en los Balcanes. Austria-Hungría, un imperio envejecido, contenía en su interior pueblos diversos que soñaban con independencia. Y el Reino Unido, con sus barcos dominando los océanos, miraba con recelo el creciente poder naval alemán. El sistema de alianzas era como una telaraña invisible que unía y dividía a los países. Por un lado, la triple alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Por otro, la triple entente, con Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas prometían seguridad, pero en realidad convertían cualquier chispa en un incendio capaz de arrastrar a todos. El nacionalismo alimentaba ese fuego silencioso. En Serbia y otros rincones de los Balcanes, jóvenes soñaban con una patria grande y unida, libre de imperios. En Alemania, periódicos y políticos hablaban del destino de expandirse. Y en las colonias de África y Asia, el choque por el control de territorios provocaba tensiones que se trasladaban al corazón de Europa. A esta mezcla explosiva se sumaba la carrera armamentista. Cada país aumentaba su ejército, construía cañones más poderosos y barcos más grandes, convencidos de que la fuerza garantizaría la paz. Sin embargo, lo único que lograba era sembrar miedo en sus vecinos. El pueblo común, mientras tanto, seguía con su vida diaria. Un obrero de fábrica en Manchester pensaba en llevar pan a casa, un campesino ruso araba la tierra con la esperanza de un buen invierno. Un estudiante alemán leía filosofía en una biblioteca, y una joven en París soñaba con un vestido nuevo. Nadie de ellos imaginaba que, en apenas unos años, muchos serían llamados a vestir uniforme, a dejarlo todo atrás y a enfrentarse a la brutalidad de una guerra como nunca antes se había visto. La Europa de la Belle Époque estaba en su apogeo, pero también al borde del abismo. Y aunque las naciones creían que controlaban su destino,
El destino ya estaba preparando su primer movimiento. Era un día soleado, 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, viajó a Sarajevo acompañado de su esposa Sofía. La pareja saludaba desde un automóvil descubierto, recorriendo calles estrechas adornadas con banderas del imperio. Lo que parecía una visita ceremonial se transformó en un instante decisivo para la historia. Entre la multitud se hallaban jóvenes conspiradores serbobosnios, integrantes de un grupo nacionalista que soñaba con liberar a su pueblo de la tutela del imperio austrohúngaro. Uno de ellos, Gavrilo Princip, levantó su pistola y disparó. Los dos proyectiles fueron certeros. El archiduque y su esposa murieron poco después. En apariencia, era un asesinato político más en una Europa acostumbrada a magnicidios, pero en realidad fue la chispa que encendió un continente entero. Viena reaccionó con furia. Austria-Hungría exigió a Serbia condiciones duras, casi imposibles de aceptar. Serbia intentó ceder en algunos puntos, pero no en todos. Alemania dio a Viena un cheque en blanco, asegurándole su apoyo incondicional. Rusia, que se veía a sí misma como protectora de los pueblos eslavos, defendió a Serbia. Francia, aliada de Rusia, se preparó también. El Reino Unido observaba con preocupación el avance alemán. En apenas semanas, la red de alianzas convirtió un atentado local en un conflicto europeo. En agosto de 1914, el mundo vio cómo se desataba la tormenta. Alemania puso en marcha el Plan Schlieffen, una ofensiva rápida contra Francia atravesando Bélgica, un país neutral. Fue una jugada arriesgada, al violar la neutralidad belga, arrastró a Reino Unido a la guerra. Los periódicos anunciaban el inicio de lo que muchos creyeron sería un conflicto breve, quizá de meses. Soldados marchaban entre aplausos, flores y banderas, convencidos de que volverían antes de Navidad. La realidad fue muy distinta. Tras los primeros combates, como la batalla de Lieja y la batalla de Mons, el avance alemán fue detenido en la batalla del Marne en septiembre de 1914. Ese momento marcó un giro, el plan de una victoria rápida se rompió, y en su lugar nació la guerra de posiciones. El frente occidental se transformó en un inmenso laberinto de trincheras. Desde el Mar del Norte hasta Suiza, miles de kilómetros de barro, sacos de arena y alambres de púas separaban a dos ejércitos que apenas avanzaban unos metros al precio de miles de vidas. Allí comenzó una rutina terrible, bombardeos interminables, ataques fallidos y soldados que vivían entre ratas, agua estancada y el constante temor de un ataque sorpresa. Mientras tanto, en el frente oriental, la guerra fue más dinámica. Rusia movilizó rápidamente a sus tropas y lanzó ofensivas contra Alemania y Austria-Hungría. Aunque en un inicio logró avances, pronto sufrió derrotas devastadoras como la batalla de Tannenberg, donde decenas de miles de soldados rusos fueron capturados o muertos. Y en los Balcanes, en el Cáucaso y en África, los imperios también llevaron su rivalidad. El conflicto ya no era solo europeo, se extendía a colonias, mares y regiones distantes, como si el mundo entero hubiera quedado atrapado en una telaraña de pólvora. Lo que comenzó como un disparo en Sarajevo se había convertido en una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial, como pronto empezó a llamarse, se transformó en algo que nadie había previsto, un conflicto largo, inmóvil y devastador. Las trincheras del frente occidental se convirtieron en la imagen más clara de esta nueva realidad. Eran zanjas profundas, reforzadas con madera y sacos de arena, donde los soldados pasaban semanas enteras sin ver otra cosa que barro, lluvia y humo. Allí se dormía en suelos húmedos, se compartía el espacio con ratas y piojos, y se sobrevivía al constante estruendo de la artillería. La vida en las trincheras era una mezcla de espera angustiosa y miedo permanente, donde lo cotidiano se reducía a resistir. Los comandantes, buscando romper ese equilibrio, lanzaban ofensivas masivas que terminaban en carnicerías. La batalla del Somme, en 1916, dejó más de 1 millón de bajas entre ambos bandos, y la batalla de Verdún, ese mismo año,
se convirtió en símbolo del sufrimiento francés, con meses de combates sin descanso y pueblos reducidos a cenizas. Cada intento de avanzar apenas ganaba unos pocos metros, al precio de incontables vidas. La guerra también se extendió más allá de Europa. El Imperio Otomano, aliado de Alemania, luchaba en los Dardanelos contra británicos y australianos en la campaña de Gallipoli, donde jóvenes soldados de Oceanía enfrentaron un infierno de playas fortificadas. En Medio Oriente, tribus árabes, guiadas en parte por Lawrence de Arabia, se levantaron contra el dominio otomano. En África, las colonias europeas también se vieron arrastradas al conflicto, y en los mares, los submarinos alemanes hundían barcos mercantes, buscando asfixiar a Reino Unido. Fue también la primera guerra donde la tecnología cambió radicalmente la manera de combatir. Aparecieron los gases venenosos, que quemaban pulmones y piel. Los tanques, aunque primitivos, abrían camino sobre las alambradas. Los aviones, primero usados para observar, pronto se transformaron en máquinas de combate, dando origen a los ases del aire. Y los submarinos alemanes, silenciosos en las profundidades, atacaban sin previo aviso, generando terror en las rutas marítimas. La guerra industrializada convertía al ser humano en una pieza más dentro de un engranaje gigantesco de destrucción. En el frente interno, las poblaciones civiles también sufrieron. Los gobiernos controlaban la economía, racionaban alimentos, dirigían fábricas hacia la producción militar y utilizaban la propaganda para mantener la moral alta. Mujeres y niños reemplazaban a los hombres en los talleres y campos, mientras cartas y telegramas llevaban noticias, a veces de esperanza, a veces de dolor. La guerra no se libraba ya solo en el campo de batalla, sino en cada hogar, en cada ciudad y en cada familia. En 1917, un giro decisivo cambiaría el rumbo del conflicto. Rusia, exhausta y sumida en tensiones internas, se desplomó bajo el peso de la revolución. El zar Nicolás II abdicó, y tras meses de caos, los bolcheviques de Lenin tomaron el poder, firmando la paz con Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk. El frente oriental quedó en silencio, y Alemania pudo concentrar sus fuerzas en el oeste. Pero justo ese mismo año, Estados Unidos entró en la guerra. Tras repetidos ataques de submarinos alemanes a barcos civiles y el escándalo del telegrama Zimmermann, en el que Alemania proponía a México una alianza contra los norteamericanos, el presidente Woodrow Wilson decidió intervenir. La llegada de soldados frescos, recursos y apoyo económico significó un impulso enorme para los aliados. El mundo se encontraba ya envuelto en una guerra total. En apenas 3 años, viejos imperios se tambaleaban, nuevas potencias emergían y la idea de que todo volvería a ser como antes comenzaba a desvanecerse. La guerra había cambiado la política, la economía, la tecnología y hasta la vida diaria de millones de personas. Y aunque el final parecía acercarse, lo peor aún estaba por llegar, el colapso de los imperios y la amarga paz que marcaría el destino del siglo XX. El colapso y la amarga paz después de la Gran Guerra. El año 1918 amaneció con un aire extraño. En apariencia, Alemania tenía una ventaja, ya no debía luchar en el este y podía concentrar todas sus fuerzas en Francia y Bélgica. El alto mando alemán lanzó la ofensiva de primavera, una serie de ataques masivos que buscaban romper de una vez por todas la línea aliada. Durante semanas, los cañones rugieron, y las tropas alemanas avanzaron con una velocidad que parecía anunciar la victoria. Sin embargo, cada paso ganado costaba miles de vidas y desgastaba un ejército que ya estaba exhausto. Cuando Estados Unidos envió cientos de miles de soldados frescos al frente, el equilibrio se quebró. En julio de 1918, la Segunda Batalla del Marne marcó el inicio de la contraofensiva aliada. Francia, Reino Unido y las fuerzas norteamericanas comenzaron a recuperar terreno, apoyadas por tanques y una superioridad logística imposible de igualar por Alemania. Poco a poco, el ejército alemán se vio obligado a retroceder. Mientras tanto, dentro de Alemania y de Austria-Hungría, la situación era insostenible. El hambre, los bloqueos navales y la fatiga habían encendido motines. Marineros se negaban a zarpar,
obreros organizaban huelgas, y en las calles se respiraba un aire de derrota inevitable. Austria-Hungría, debilitada por sus múltiples pueblos internos que exigían independencia, se desmoronaba como un castillo de arena. El Imperio Otomano también firmó su rendición. Uno tras otro, los viejos gigantes imperiales caían. En noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó y huyó a Holanda. Alemania, ya sin liderazgo, buscó un alto al fuego. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, entró en vigor el armisticio de Compiègne. El silencio se extendió por las trincheras. Después de más de 4 años, la Gran Guerra terminaba. La magnitud del desastre era difícil de comprender. Más de 20 millones de muertos, millones de heridos y mutilados, ciudades enteras arrasadas, familias destrozadas y generaciones enteras marcadas por la pérdida. Fue un trauma colectivo que dejó cicatrices físicas y espirituales en todos los países involucrados. Pero aún quedaba la pregunta, ¿cómo construir la paz? En 1919, en el majestuoso Palacio de Versalles, los líderes vencedores se reunieron para redactar los términos. Francia buscaba seguridad y venganza, Reino Unido un equilibrio que preservara su poder, y Estados Unidos, con el presidente Wilson, hablaba de un nuevo orden basado en principios de autodeterminación y una sociedad de naciones. El resultado fue el Tratado de Versalles, un documento que impuso duras condiciones a Alemania: perder territorios, entregar sus colonias, reducir al mínimo su ejército y pagar reparaciones económicas enormes. Aunque se firmó como un pacto de paz, en realidad se convirtió en una semilla de resentimiento. Muchos alemanes sintieron que no habían sido derrotados en el campo, sino humillados en la mesa de negociaciones. Esa herida abierta no tardaría en ser explotada por líderes extremistas en las décadas siguientes. La Primera Guerra Mundial, que algunos llamaron la guerra para terminar con todas las guerras, no logró su propósito. Había derrumbado imperios, transformado la política mundial y marcado el inicio de un siglo convulso. Pero al mismo tiempo, había dejado un mundo frágil, dividido y lleno de dudas. En ese 1919, mientras las tropas regresaban a casa, muchos soldados marchaban bajo los arcos de triunfo pensando que volvían a la normalidad. El eco de la Primera Guerra. Cuando la última bala se disparó y el silencio volvió a cubrir los campos de Europa, lo que quedó fue un paisaje irreconocible. Allí donde antes había granjas, pueblos y bosques, ahora se extendían cráteres, alambres retorcidos y cruces improvisadas. La tierra misma parecía herida, como si no pudiera olvidar el estruendo de los cañones ni los pasos de millones de hombres que la habían pisoteado. Los soldados regresaron a sus hogares, pero no todos volvieron completos. Muchos llevaban cicatrices visibles, mutilaciones que les recordaban cada día la crudeza de las batallas. Otros, aunque intactos en cuerpo, regresaron con el espíritu roto, noches de insomnio, recuerdos persistentes del barro, los gritos y el miedo. Se les llamó generación perdida, porque para ellos la juventud quedó atrapada en las trincheras. Las familias también cargaban con ausencias. Fotografía en mano, madres, esposas e hijos trataban de llenar con recuerdos el vacío de quienes no regresaron. La guerra no solo destruyó cuerpos y naciones, también quebró vínculos, sueños y certezas. Fue el primer gran golpe a la idea de que el progreso humano llevaría inevitablemente a un futuro mejor. El mapa de Europa cambió para siempre. Desaparecieron viejos imperios como Austria-Hungría, el otomano y el ruso. Nuevos países nacieron con ilusiones de independencia. Pero esas fronteras trazadas en escritorios y tratados también sembraron disputas que más tarde volverían a arder. Mientras tanto, Estados Unidos emergió como potencia mundial, y la idea de una sociedad de naciones intentó construir un camino de diálogo y cooperación, aunque sus cimientos resultaron demasiado frágiles para sostener la paz. Aún así, la vida buscó abrirse paso. En París, los cafés volvieron a llenarse de voces; en Berlín,
Las fábricas intentaron producir para reconstruir. En Londres, los mercados recuperaban el bullicio de siempre. La gente deseaba olvidar, aunque el eco de la guerra permanecía en canciones, en poemas, en lápidas que se multiplicaban por campos y plazas. La Primera Guerra Mundial fue, en esencia, una lección amarga. Mostró hasta dónde podía llegar la capacidad humana para organizar la destrucción, pero también reveló la fuerza de la resistencia, de la solidaridad y del anhelo de un mañana distinto. Fue el inicio de un siglo donde la humanidad tendría que aprender, a través del dolor, que la paz no se regala, se construye con esfuerzo constante, con diálogo y con memoria. Hoy, más de un siglo después, todavía podemos escuchar su eco. No en el ruido de cañones, sino en los silencios de los cementerios militares, en los monumentos que recuerdan a los caídos, en los relatos de quienes sobrevivieron para contar. Es un eco que nos invita a reflexionar, a reconocer que la guerra nunca deja vencedores, solo sobrevivientes. Y mientras cerramos los ojos para descansar, este viaje por la Gran Guerra nos recuerda que la historia, aunque a veces dolorosa, guarda también la oportunidad de aprender y de valorar la calma que disfrutamos. El murmullo de las trincheras se desvanece, las voces de los soldados se pierden en la bruma del tiempo, y lo que queda es un suspiro profundo, el deseo humano de no repetir jamás aquella tragedia.